El hater eterno ha vuelto. Johnny Herbert otra vez contra Fernando Alonso, y esta vez con un dardo directo a su edad. Obsesión personal o simple provocación mediática. Johnny Herbert lo ha vuelto a hacer. Sí, el expiloto británico, aquel que en los 90 compartía pista con leyendas como Michael Schumacher o Damon Hill, volvió a disparar contra Fernando Alonso con el único argumento que parece quedarle: su edad. Con 44 años recién cumplidos, el asturiano sigue pilotando al máximo nivel en la Fórmula 1, mientras Herbert se dedica a lanzar declaraciones incendiarias desde la barrera. La última, respondiendo a Ralf Schumacher, fue clara: yo le enseñaría la puerta al Matusalén de los pilotos y no al hijo del jefe. Directo, sin filtro y con un tono que, una vez más, suena más a fijación personal que a análisis serio. Para entender esta historia, hay que recordar quién es Johnny Herbert en el universo de la F1. Piloto británico, con paso por equipos como Benetton, Lotus o Sauber, ganador de 3 grandes premios, siempre a la sombra de compañeros más brillantes. Tras colgar el casco, pasó a comentarista y también llegó a ser comisario de la FIA. Y aquí empieza lo jugoso. Durante esa etapa fue muy criticado por sanciones polémicas, algunas de ellas dirigidas a Fernando Alonso, que levantaron sospechas de parcialidad. Su faceta de comisario terminó con mal sabor de boca, acusado de incompatibilidad con su trabajo como analista en televisión. Desde entonces, Herbert ha tenido un patrón muy claro. Cada vez que le preguntan por el ovetense, responde con ataques. Lo suyo ya no es opinión deportiva, parece obsesión. Hace unos meses, cuando Lance Stroll sumaba más puntos que Alonso, Herbert aprovechó para decir: está haciendo mejor trabajo que él. Hoy, curiosamente, ambos van empatados con 26 puntos en la clasificación, lo que demuestra que la narrativa cambia rápido en la Fórmula 1 y que los números siempre tienen contexto. Pero a Herbert poco le importan las estadísticas. Para él, Fernando siempre es la diana. Y ahora, en este nuevo capítulo de su cruzada, Herbert contesta a Ralf Schumacher, quien había afirmado que si Aston Martin quería luchar por títulos, debía plantearse prescindir de Lance Stroll, aunque fuera hijo del dueño del equipo. La respuesta de Herbert fue retorcer la situación. Yo no echaría a Lance, yo echaría a Alonso. Tiene 43 años, ya no es el mismo que ganó 2 títulos mundiales. Era especial entonces, lo que hizo con Renault fue increíble, pero hoy ya no lo es. Como remate, aseguró que Stroll es tan bueno como Fernando e incluso podría mejorar un poco. Uno podría pensar que se trata de una simple opinión aislada, pero lo cierto es que se suma a un historial largo de declaraciones similares. Herbert parece tener un guión interno. Cada vez que Alonso aparece en la conversación, él responde con un ataque, casi siempre centrado en la edad o en cuestionar su vigencia. Y esto, en el mundo del paddock, genera debate. Porque no hablamos de un analista cualquiera. Hablamos de alguien que fue piloto, que estuvo dentro del sistema, que conoce de primera mano cómo se mueve el poder en la Fórmula 1. Ahora bien, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿De verdad Fernando Alonso está acabado, como sugiere Herbert? La respuesta está en la pista. Con 44 años, el asturiano sigue siendo uno de los pilotos más completos de la parrilla. Sus actuaciones con Aston Martin desde 2023 lo demuestran. Podios en circuitos como Mónaco, Zandvoort o Silverstone, y un ritmo de clasificación que ha dejado atrás a compañeros mucho más jóvenes. Si hablamos de longevidad deportiva, Alonso está en la misma conversación que Kimi Räikkönen, o incluso Michael Schumacher, quienes corrieron con más de 40 años. La diferencia es que Fernando lo hace todavía al nivel de la élite. Y aquí es donde Herbert se contradice. Porque en el mismo comentario llegó a reconocer que Alonso fue increíble en sus años de gloria. Pero parece incapaz de aceptar que, 2 décadas después de aquellos títulos con Renault, en 2005 y 2006, el español siga siendo competitivo. En su discurso no hay análisis de estrategia, de tecnología, de cómo Alonso saca rendimiento de un Aston Martin que no está al nivel de Red Bull, Ferrari o McLaren. Solo hay un ataque directo: la edad. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué Herbert insiste tanto? Algunos apuntan a la vieja rivalidad con los pilotos latinos, otros hablan de celos mal disimulados, y no falta quien cree que simplemente busca generar titulares para mantenerse relevante. No olvidemos que hoy trabaja como comentarista para una casa de apuestas, y sus declaraciones suelen estar diseñadas para provocar polémica. En otras palabras, más espectáculo que periodismo. Lo curioso es que en el paddock real, entre pilotos y equipos, la percepción de Alonso es completamente distinta. Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris, todos han expresado públicamente su admiración por el asturiano. Lewis Hamilton mismo, que tuvo una relación muy complicada con él en 2007 en McLaren, ha reconocido en varias entrevistas que Fernando sigue siendo un rival durísimo. Y si quienes se baten con él en clasificación y carrera lo respetan,
¿Qué credibilidad tiene un expiloto retirado hace más de 20 años que dispara desde el sofá? No se trata de idolatrar a Fernando ni de negar que la edad influye. La Fórmula 1 es exigente físicamente, y no es lo mismo tener 25 que 44. Pero el dato frío es que Alonso sigue puntuando de manera consistente, sigue sacando rendimiento de un coche irregular y, sobre todo, sigue siendo un referente en términos de desarrollo técnico. Aston Martin lo fichó precisamente para eso, para liderar el proyecto, aportar experiencia y guiar a ingenieros jóvenes en la evolución del monoplaza, algo que Lance Stroll, con todo respeto, no ofrece. Y aquí llegamos al punto central. ¿Es más lógico pensar en un Aston Martin campeón con Alonso o con Stroll? La respuesta parece obvia. El canadiense tiene talento, sí, pero sus resultados nunca han estado al nivel de los grandes nombres. Su mayor mérito, ser hijo del dueño, le asegura el asiento, pero la comparación directa con Fernando lo deja en evidencia carrera tras carrera. Y aún así, Herbert insiste en que Stroll es tan bueno o incluso mejor, una afirmación que, sinceramente, suena más a broma de mal gusto que a argumento serio. Llegados a este punto, me detengo un instante para invitarte a ti, que estás escuchando, a que te suscribas a Crónicas del Paddock F1. Aquí desgranamos cada polémica, cada rumor, cada batalla dentro y fuera de la pista. Si disfrutas de estas crónicas apasionadas y quieres estar al día de lo que ocurre en el paddock, dale a suscribirte y acompáñanos en este viaje lleno de velocidad, política y drama. Volvamos a la polémica. Herbert incluso se atrevió a decir que preferiría a Max Verstappen antes que a Alonso en Aston Martin. Una obviedad, porque cualquier equipo elegiría al tricampeón holandés hoy mismo. Pero lo interesante es cómo utiliza esa comparación para menospreciar al español, en vez de analizar la realidad. Aston Martin no puede fichar a Verstappen ahora mismo, y tener a Alonso en sus filas es, objetivamente, lo mejor que les podía pasar en esta etapa. Si miramos la historia de la Fórmula 1, vemos que siempre ha habido pilotos longevos que rompen las reglas del tiempo. Juan Manuel Fangio ganó títulos mundiales con más de 40 años en los años 50. Graham Hill corrió hasta pasados los 40. Y más cerca en el tiempo, Nigel Mansell volvió con 41 y aún subió al podio. La diferencia es que ninguno de ellos tuvo la exigencia física que demanda la Fórmula 1 moderna. Que Alonso lo haga hoy, con la intensidad de una temporada de 24 grandes premios, es un logro extraordinario. Además, no olvidemos la otra cara del debate. La juventud no garantiza éxito. Miren a pilotos que llegaron con grandes expectativas y se diluyeron, desde Pastor Maldonado hasta Sergei Sirotkin. O los casos actuales de jóvenes que no logran despegar como Yuki Tsunoda o Logan Sargent. La experiencia es un valor incalculable en la F1, y Fernando Alonso es la viva prueba. Por eso, cuando Herbert lo llama Matusalén de los pilotos, no hace más que reforzar la narrativa de héroe contra crítico. Es casi un viaje del héroe clásico. Un veterano que sigue desafiando el paso del tiempo, que enfrenta no solo a rivales en pista, sino también a detractores que dudan de él. Y cada vez que sube al podio, cada vez que bate a un joven en clasificación, está demostrando que aún tiene gasolina en el tanque. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo podrá seguir? Alonso ha dejado claro que correrá mientras se sienta competitivo y motivado. Aston Martin, por su parte, confía en él como pieza clave del proyecto. Y los aficionados, incluso los que no son alonsistas, reconocen que su presencia hace la Fórmula 1 más interesante. Porque pocos pilotos generan tanta pasión, debate y, sí, también polémicas como él. En conclusión, lo de Herbert ya no es crítica, es obsesión, una fijación que dice más de él que de Alonso. El español sigue en pista, sumando puntos, escribiendo páginas en la historia de la F1. El británico, en cambio, quedó en el recuerdo como un piloto correcto, con 3 victorias y una carrera sólida, pero muy lejos de la grandeza. Tal vez esa sea la raíz de su resentimiento. Ver cómo, casi 3 décadas después, Alonso sigue siendo protagonista, mientras él necesita lanzar ataques para que alguien lo mencione. Y aquí te dejo con un gancho para el próximo episodio. Herbert habla de edad, de decadencia. Pero, ¿y si lo que estamos viendo es el inicio de una nueva era en la F1 donde los 40 ya no son el final? ¿Qué nos dice esto del futuro de Hamilton, de Checo Pérez o incluso de Verstappen dentro de 20 años? Lo exploraremos en el próximo capítulo de Crónicas del Paddock F1, porque en este deporte el reloj siempre corre, pero algunos saben cómo detenerlo.